esta diversidad microbiana y diversidad metabólica hace que se forme, por ejemplo, un consorcio o un microbiano o una biopelícula, o que predomine una especie sobre otra, desplazándola por competencia. Gracias a estas diferencias o similitudes que hay en cuanto a la diversidad metabólica. Y esto, ¿cómo lo podemos observar? En la naturaleza, pues gracias a esta diversidad metabólica microbiana, existen los ciclos biogeoquímicos. Y gracias a estos ciclos biogeoquímicos, la materia y la energía se recicla entre los seres vivos. Fíjense todo lo que estoy diciendo. Creo que si me oyeran algunos biólogos moleculares y biólogos, pues, ecólogos, dirían, no, pues ya viste toda la clase, ¿no? La diversidad metabólica induce o nos lleva a la formación de los ciclos biogeoquímicos. Y para esto, bueno, pues nosotros ya, al menos ya tenemos algunos conceptos ya que estamos manejando a lo largo de este curso. Ya sabemos, por ejemplo, que dependiendo de la fuente de carbono, podemos clasificar a los microorganismos en autótrofos y heterótrofos, ¿no? La capacidad que tengan metabólica nos obliga a definirlos y a formar grupos y a formar clasificaciones. Entre tanto, podemos decir entonces que las mismas fuentes de carbono podemos también diferenciarlas en fuentes orgánicas y fuentes inorgánicas. Las fuentes orgánicas de carbono que van a utilizar, bueno, la mayoría de los seres vivos, pero en este caso hablamos específicamente de los procariotes. Este cuadro sinóptico está hecho en relación a la actividad metabólica de los microorganismos y entonces podemos tener fuentes orgánicas de carbono a los carbohidratos, a los ácidos orgánicos, a los aminoácidos y algunos derivados o conjugaciones de aminoácidos con algunos péptidos, cadenas peptídicas, los hidrocarburos, es decir que, fíjense, a mí me llama mucho la atención que fuera del ámbito científico, gente que se dedica a la divulgación de la ciencia o a escribir sobre ciencia, pero periodismo científico, maneja indistintamente carbohidratos e hidrocarburos o hidratos de carbono. No es lo mismo, ¿eh? Por favor, carbohidratos e hidrocarburos son molecularmente o químicamente hablando, estructuras químicas que pueden tener una conformación espacial diferente, distinta. Y nosotros debemos rápidamente imaginarnos. Carbohidratos, podemos tener monosacáridos y polisacáridos, y a los hidrocarburos casi siempre son alifáticos, en algunos casos son aromáticos, y poliaromáticos cuando son varios anillos entrelazados. Bien, carbohidratos entonces, hablando de fuentes de carbono de tipo orgánico, tenemos a los que son monosacáridos, formados por una base estructural de N número de carbonos, y un disacárido cuando se conforman de dos monosacáridos iguales o de diferente conformación espacial. O sea, los disacáridos a través de y se forma un enlace sacarídico. Tenemos a los oligo y polisacáridos, que son aquellos, obviamente, que forman cadenas repetidas con determinado número de unidades estructurales que se conforman de los monosacáridos. Los ácidos orgánicos, también como fuentes de carbono, fíjense bien, todo esto puede servir como fuente de carbono para los microorganismos. Tenemos a los ácidos orgánicos, ácidos grasos y a los lípidos. No es la primera fuente de carbono,
debo decir y pueden señalar aquí o pueden subrayar, por ejemplo, en su apunte, que la primera fuente de carbono casi siempre en las bacterias y arqueas van a ser los carbohidratos. Después de los ácidos orgánicos, que sería como una alternativa secundaria, podemos encontrar los aminoácidos en caso que no haya ácidos orgánicos. Los aminoácidos y sus derivados, tenemos entonces aminoácidos sencillos o los conjugados con algunas cadenas peptídicas o algunas proteínas propiamente dichas, ¿no? O cadenas más grandes de aminoácidos que conforman las proteínas. Tenemos ahora sí, como una cuarta opción, a los hidrocarburos, que bueno, ya sabemos que corresponderían, por ejemplo, al grupo de los alcanos. No todos se pueden utilizar, pero los más sencillos, como el metano, por ejemplo, sí se puede utilizar como fuente de carbono por algunos microorganismos que degradan estas estructuras para obtener estos esqueletos carbonados. Los hidrocarburos alifáticos, saturados, los aromáticos, que pueden ser insaturados, y los poliaromáticos, que ya les decía que son varias cadenas de anillos con insaturaciones o bien anillos aromáticos. Los sustratos complejos, por ejemplo, que ya sería como una mezcla de algunos de estos, ¿no? Algunos anillos poliaromáticos conjugados con una cadena aminoacídica o bien con algunos ácidos orgánicos. Estos sustratos complejos, bueno, existen algunos, no muchos, pero sí existen algunos. Aquí nos pusieron el ejemplo del ácido húmico, en donde podemos ver varios anillos aromáticos insaturados con fíjense, aquí en particular tiene un aminoácido, parece ser que 1, 2, 3, 4, 5, pues parece ser que es eh, no es la lisina porque le faltaría aquí, bueno, es una cadena carbonatada precursora de la lisina, fíjense. Si sustituyéramos este OH por un amino y este otro OH por otro amino, sería la lisina, ¿no? Bien, de aquí se derivan, con esto quiero decir que esta variedad de compuestos químicos de los que se puede obtener las cadenas de carbono para integrarse al metabolismo central de los microorganismos, requiere o necesita, fíjense, de toda esta complejidad que ven, requeriría de enzimas, primero que simplifiquen la molécula, ¿no? Si es una molécula muy compleja, como los sustratos complejos, como algunas proteínas con una estructura cuaternaria con muchos dominios, por ejemplo, o unos polisacáridos también que tienen cadenas larguísimas de átomos de carbono, necesitarían enzimas que degradaran esas macromoléculas para obtener moléculas más sencillas, porque estas son las formas de utilización metabólica más fácil y que requieren, fíjense bien aquí, que requieren menos gasto energético por parte de las bacterias para transportarlas a través de la membrana. Y por otro lado tenemos a las fuentes de carbono inorgánicas, que son particularmente, y vamos a hablar solo de una específicamente del CO2. Por la capacidad que tienen los microorganismos de utilizar estas moléculas, ya sea orgánicas o inorgánicas, fíjense bien, se considera una fuente inorgánica porque solo tiene un átomo de carbono unido a un oxígeno, a un átomo de oxígeno. Entonces, la clasificación de los microorganismos, por ende, vamos a hablar de que cuando un microorganismo puede utilizar una sola molécula de carbono, pues es el autótrofo por excelencia, es superbacteria que puede hacer todas sus estructuras a través de muchas moléculas de CO2, incorporando CO2 y uniéndolas a través de procesos metabólicos centrales. Y los heterótrofos, que corresponderían al resto de los microorganismos que pueden utilizar una
o varias vías, fuentes de carbono orgánico. Bueno, esta otra diapositiva, simplemente refleja lo que vamos a ver en la práctica. No refleja todas las vías metabólicas que podemos citar y que ustedes van a conocer de los microorganismos. Esta diapositiva, que bueno, de alguna manera les llevó mucho tiempo hacer a los maestros, trata de representar los puntos en donde vamos a incidir en esta práctica. ¿Qué es lo que vamos a manifestar de la capacidad metabólica de los microorganismos? Vamos a utilizar el color verde. Sí, sí se ve. Bien. Les comentaba pues que dependiendo de la fuente de carbono, los microorganismos emplean una estrategia particular para incorporar del exterior. Por favor, vean su lado izquierdo de la pantalla o de la diapositiva, en donde estoy escribiendo. La parte exterior de la membrana citoplásmica bacteriana es donde se encuentran pues, la mayoría de los nutrientes que les proporcionamos a las bacterias en los medios de cultivo. En la parte exterior es entonces donde se van a encontrar ya sea moléculas de fácil adquisición o de fácil incorporación a las vías metabólicas para transformarlas de la fuente química original a estructuras químicas bacterianas. Fíjense lo que les estoy diciendo. La bacteria va a transformar una molécula exterior en una molécula propia de la bacteria. Entonces, puede ser a partir justamente de moléculas, como ya mencionamos, nutrientes sencillos que pueden atravesar por algún mecanismo de transporte la membrana citoplásmica, o bien nosotros podemos tener un medio de cultivo en donde solamente haya moléculas complejas y el microorganismo tenga que gastar de su energía de reserva para poder simplificar esta molécula completa. Esto se conoce como digestión de macromoléculas. Digestión de macromoléculas. Y se hace a través, en la mayoría de los casos, a través de procesos o reacciones enzimáticas. ¿Cómo deben ser estas enzimas que actúan sobre las macromoléculas, moléculas complejas, como en este caso, como un polisacárido? Vean, esto es un azúcar que está unido, N cantidad de azúcares unidas mediante un enlace disacárido. ¿Cómo deben ser estas enzimas? Les pregunto a todos, por favor. ¿Deben ser específicas? Deben ser específicas, claro, Joel, específicas que reconozcan esta molécula, por supuesto. ¿Qué más? ¿Dónde se sintetiza la enzima, Joel? Pues como son de origen proteico serían los ribosomas. En el citoplasma, ¿verdad? Exacto. Muy bien, Joel. Estas enzimas se sintetizan, son específicas, se sintetizan en el citoplasma bacteriano y la bacteria tiene entonces que exportarlas porque su sitio blanco o su sitio de acción son en la parte externa, en la cara externa de la membrana. Entonces estas enzimas se conocen como enzimas extracelulares porque se sintetizan en el citoplasma y actúan
en la cara externa de la membrana. Cursores metabólicos a partir de macromoléculas o polímeros y la síntesis de los monómeros. Estos son polímeros sobre los que van a actuar las enzimas extracelulares para obtener monómeros. Esta diapositiva solo nos muestra un solo tipo de Maestra, no sé si soy yo, pero creo que se está trabando. Y se está trabando. Sí, es ella. Es que Creo que ya la saco. A ver, vamos a esperar un momentito a ver ahorita que llegue. ¿Hasta dónde qué les estaba preguntando la maestra? Yo ya no entendí desde que empezó, después de que dijo lo de las enzimas extracelulares, yo ya no estaba entendiendo. Ah, ya regresó. Ya iba a proyectar, pero creo que ya regresó la maestra. De las enzimas. gracias. Sí. Bien. Les decía entonces que esta primera reacción que deben de utilizar o a la que muchos microorganismos deben de presentar para la obtención de los monómeros que sí pueden incorporar alguna de las vías metabólicas a estos compuestos, ¿se acuerdan? Quiero que revisen por ahí, apunten un asterisco, revisar los nutrientes que sí pueden atravesar la membrana, ¿de acuerdo? Entonces, estas primeras reacciones ya son reacciones, digamos, del metabolismo del microorganismo y se conocen como reacciones catabólicas también, porque son reacciones que degradan macromoléculas o polímeros de nutrientes para la obtención de monómeros. ¿Ya lo anotaron? ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Reacciones qué? Catabólicas.
Gracias. Una vez que ya está el monómero que puede incorporarse al citoplasma y de ahí partir para unas reacciones del metabolismo central, entonces vamos a hablar en este caso ya de reacciones de síntesis, porque a partir de la incorporación o el paso de la membrana citoplásmica, el microorganismo empieza a hacer una serie de reacciones consecutivas para la obtención de precursores estructurales o lo que yo le llamo fuentes o cadenas de carbono, esqueletos carbonados que le van a servir para hacer estructuras bacterianas. En ocasiones, estos mismos precursores metabólicos o intermediarios metabólicos, vamos a mencionar uno muy importante que es el ácido pirúvico. Este intermediario metabólico, les decía, puede servir para la obtención de esqueletos carbonados como fuente de carbono, pero también puede servir para la fuente de energía, como fuente de energía. Entonces, estos intermediarios se vuelven muy, muy importantes porque dependiendo la condición fisiológica y condiciones nutricionales en las que se encuentra el microorganismo, va a decidir qué camino seguir, qué camino metabólico seguir. Vamos a ver el primero de ellos, son las reacciones que conocemos básicamente como reacciones de fosforilación a nivel de sustrato para obtener ácido pirúvico. A partir de una molécula de glucosa, podemos entrar a diferentes vías glicolíticas. Aquí les mencionaron o nos pusieron la glicólisis, pero estas pueden ser diversas vías glicolíticas, ¿de acuerdo? Tenemos como las vías glicolíticas importantes que mencionar a glicolíticas. La vía de Embder-Meyerhof-Parnas, Embner-Dudorov, glicolíticas. Son las dos más importantes y quiero que las tengan en cuenta, por favor. Embder-Meyerhof-Parnas y Embner-Dudorov. Cualquiera de estas dos vías que están presentes en las bacterias nos llevan, fíjense bien, a una glucosa que no puede ser utilizada como tal por las vías metabólicas de la bacteria. La primera reacción, de hecho, es para la incorporación y el paso a través de la membrana, es la fosforilación de la glucosa en el carbono 6. Entonces se va a llamar, así se inicia con esta molécula fosforilada, se inicia cualquiera de estas dos vías glicolíticas, es glucosa 6-fosfato. Esta es la primera de las reacciones que nos van a llevar a dos moléculas, fíjense bien, a dos moléculas de 3 átomos de carbono. 1, 2 y 3. 3 átomos de carbono. 2 moléculas de 3 átomos de carbono a través de una serie sucesiva de reacciones. Uno de ellos es el 3-fosfoglicerol y el ácido pirúvico. Es idéntico, pero tiene el fosfato 1, 2, 3, 4, 5, 6.
que se tuvo que adicionar al inicio de la vía glicolítica. Entonces, del 3-fosfoglicerol hay una reacción reversible para que el microorganismo obtenga 2 ácidos pirúvicos más un grupo fosfato que se libera. Esta es la reacción intermedia o producto de la fosforilación a nivel de sustrato. De la glucosa se obtienen 2 moléculas de 3 átomos de carbono más un grupo fosfato que puede ser utilizado, aquí está, vean, por ADPs que se encuentran en el citoplasma y formar 2 moléculas de ATP. Todas estas reacciones, aquí en el nombre lo indica, consisten en la modificación de la glucosa y traslocación de grupos fosfato a través de procesos enzimáticos. Por lo tanto, participan enzimas que se llaman translocasas y fosforilasas. Y al final, una muy importante, una hidrolasa que rompe en 2 átomos, en 2 moléculas de 3 átomos de carbono a la glucosa. En esta hidrólisis de la molécula, fíjense bien, se ganan dos NAT reducidos. Por rompimiento de la glucosa en 2 átomos, en 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Entonces, mientras se está utilizando todas las enzimas del citoplasma para el rompimiento de la glucosa y la obtención de 2 átomos, de 2 moléculas de 3 átomos de carbono, se está obteniendo en este proceso o en este procedimiento 2 nicotinamina adenin dinucleótidos en un estado reducido. Esto, póngale un asterisco, es con lo que la bacteria va a pagar para la obtención de ATP. Es la moneda de cambio para la obtención de ATP y lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el citoplasma va a ser muy bueno para la bacteria, energéticamente hablando, que posea una poza importante de NAT reducido. Aunque en este proceso de fosforilación a nivel de sustrato únicamente se ganan 2 NAT reducidos, pues ya esto nos va a reflejar el inicio de otro proceso para la obtención de ATP, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo llega la glucosa a 2 moléculas de 3 átomos de carbono o 2 moléculas de ácido pirúvico? A través de fosforilaciones, translocaciones de grupos, que son los grupos fosfato, y de hidrólisis de la molécula. Y ya obtenemos el primer intermediario metabólico. Estas reacciones de fosforilación a nivel de sustrato, fíjense bien, no requieren oxígeno. Al microorganismo le es indistinto si hay o no oxígeno para la obtención de ácido pirúvico. ¿Me van siguiendo todos? Sí, profesor. Sin embargo, una vez que ya se obtuvo los 2 moléculas de ácido pirúvico,
si el ambiente en el que estamos creciendo la bacteria, en la que está obteniendo sus nutrientes, carece de oxígeno, entonces este microorganismo va a utilizar las dos moléculas de ácido pirúvico para hacer procesos de fermentación. Ahora sí, los procesos de la utilización de ácido pirúvico a través de una serie de enzimas para la obtención de varios productos, varios esqueletos carbonados y productos derivados de la utilización de la glucosa, se conoce como fermentación en ausencia de oxígeno. Es decir, a partir de una molécula de glucosa, la bacteria está obteniendo etanol, ácido acético, ácido propiónico, ácido butírico, ácido butanodiólico, una mezcla de acetona, butanol, una mezcla de ácido láctico o una mezcla de varios de estos ácidos como ácido acético y ácido láctico. Esta sería la heteroláctica, fermentación heteroláctica. O la mezcla y producción, por ejemplo, de ácido acético y ácido propiónico, ácido fórmico, inclusive en algunas bacterias del suelo. Esta mezcla de ácidos a partir de una molécula de glucosa es lo que conocemos también como fermentación ácido mixta. Hay bacterias, debo de decirles, que solamente hacen fermentación homoláctica, por ejemplo. Es decir, que solamente toda la glucosa que entra la convierten en ácido láctico. Hay bacterias que producen acetona y butanol, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a estos productos metabólicos fermentativos, nosotros podemos, en primera instancia, identificar a las bacterias. Este es el primer punto de identificación. ¿Qué debemos darles para que las bacterias nos digan qué pueden hacer? Pues obviamente una fuente de glucosa, rica en glucosa, y las condiciones de anaerobiosis. ¿Me expliqué? Sí, perdón. Apúntenlo. Entonces, apúntenlo. La fosforilación a nivel de sustrato es la conversión de la glucosa a ácido pirúvico a través de procesos de translocación de grupos y de hidrólisis de la molécula en dos moléculas de 3 átomos de carbono. Y una vez que se obtiene el ácido pirúvico, si las condiciones son anaeróbicas o de ausencia total o parcial de oxígeno, entonces el microorganismo, si puede hacer fermentación, si se trata de un microorganismo ¿cómo? Anaerobio. Anaerobio o anaerobio facultativo, ¿de acuerdo? También los anaerobios facultativos, acuérdense que estos pueden hacer fermentaciones y también pueden hacer un metabolismo aerobio. Los anaerobios estrictos se irán más que nada por esta vía. Son grandes e importantes fermentadores de la fuente de azúcar, a partir de una fuente de azúcar, de una glucosa. Ahora bien, este sería el primer paso, la fosforilación a nivel de sustrato, sería uno de los pasos en donde el microorganismo obtiene, fíjense, 2 moléculas de ATP, esqueletos carbonados, más un intermediario metabólico que a lo mejor no se usa totalmente en la fermentación, pero puede ser o seguir, si el microorganismo lo requiere, hacia una vía para la obtención de energía. A partir del ácido pirúvico, por eso es muy importante esta molécula, porque se puede obtener esqueletos carbonados y se puede obtener también energía. Bien,
Esa es la fosforilación a nivel de sustrato. ¿Hay ganancia de esta moneda que vamos a tener o que van a tener las bacterias en el banco? Prácticamente no hay mucha ganancia por la vía de la fosforilación a nivel de sustrato. Cualquiera de las vías que utilicen glicolíticas, como la que les mencioné, no se obtiene una importante cantidad de NAD reducido, porque este NAD que se obtuvo en una de las reacciones para pasar de del gliceraldehído 3-fosfato a gliceraldehído 1,3-difosfato, no quiero que se las aprendan ahorita por el momento, pero es la fase final de las vías glicolíticas. Se obtienen 2 moléculas de NAD, pero durante los procesos de fermentación se utilizan estas 2 moléculas de NAD. Entonces, la ganancia de NAD reducido prácticamente es 0 cuando el microorganismo hace fosforilación a nivel de sustrato. Le voy a poner aquí a nivel de sustrato, cuando hace FANS y cuando hace fermentaciones. ¿Qué gana? 2 ATPs y 2 moléculas de ácido pirúvico. Digamos que esos son los productos. Son una serie de reacciones que la ganancia final o la obtención de los productos de estas reacciones van a ser estos que les digo. 2 ATPs, 2 moléculas de ácido pirúvico y los productos metabólicos de la fermentación. Hasta aquí, ¿preguntas? Creo que no. Profesora, Ajá. yo tengo una duda con respecto a la función de las vías glicolíticas. No sé si lo pueda volver a explicar. Es que no me quedó muy claro. Sí, Alex. ¿Cuál específicamente? ¿Cuál es tu duda? Bueno, sería como cuál es la función que tienen. Em, ¿De las vías glicolíticas, de la fosforilación a nivel de sustrato? sí. Ajá. El objetivo principal de cualquiera de las 2 vías sería la obtención de 2 moléculas de NAD reducido, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de ácido pirúvico. El objetivo principal de estas vías, por eso se llaman glicolíticas, porque van a romper una molécula de glucosa a través de varias reacciones enzimáticas, fosforilándolas y traslocándolas entre el átomo carbono 1 y el carbono 6 hasta la obtención de 2 moléculas de ácido pirúvico. Y estas 2 vías glicolíticas, chicos, también van a ser representativas de grupos microbianos. Algunos grupos microbianos hacen Ender-Meyerhof-Parnas y otros grupos microbianos hacen Ende-Dudorov. Entonces, eso lo van a ver ustedes también un poquito en bioquímica microbiana. Ahorita lo único que quiero que se aprendan o que resalten es justamente que las reacciones consecutivas, algunas tienen cierta reversibilidad, son reacciones reversibles, ¿no? Que hay un punto de regresarse, por ejemplo, a la molécula anterior, ¿no? Pero ya la mayoría de las reacciones después de la hidrólisis en 2 moléculas de átomos de carbono, ya casi todas son irreversibles. Entonces, estas reacciones son catalizadas por enzimas específicas y por eso se llama fosforilación a nivel de sustrato, porque requiere estar la glucosa y su sustrato con la enzima específica para que se lleve a cabo la reacción de fosforilación o de hidrólisis de la glucosa. Tenías levantada la mano, ¿no, Eduardo? No, profesora, es que me equivoqué. Perdón. De acuerdo. Bien. ¿Sí quedó claro, Alexa? Más o menos. Sí, profesora, ya me quedó más claro. Muchas gracias. El objetivo principal entonces de estas reacciones glicolíticas son la obtención de ácido pirúvico para que se lleve a cabo los procesos de fermentación en condiciones anaerobias. Se van a obtener o se van a ganar, por decirlo de alguna manera, 2 ATPs
y los dos NAD que se produjeron por la translocación de estos grupos se van a utilizar en algunos de los procesos fermentativos. Entonces, prácticamente estas vías nada más representarían la incorporación de la glucosa para ganar esqueletos carbonados. Ahora bien, si los microorganismos no hacen fermentaciones, o bien, fíjense bien, si aunque sean aquí todo, a partir de aquí, todos los microorganismos, tanto aerobios como anaerobios, van a seguir el siguiente proceso metabólico, aquí sí para la ganancia, principalmente de una poza importante de NAD reducido. Se ganan también otras moléculas también donadoras de electrones, como son los FAD, flavin adenin dinucleótido, y este es nicotinamina adenin dinucleótido. Eso significan estas siglas. ¿Les repito? ¿O me las repiten ustedes? ¿Las puede volver a repetir, profesor, por favor? Nicotinamina adenin dinucleótido. Sería el NAD. Y flavin adenin dinucleótido, el FAD. Son moléculas, fíjense, con núcleos, con átomos nucleofílicos más bien, que aceptan fácilmente electrones y donan fácilmente electrones. El FAD era flavin, ¿qué, profa? Adenin dinucleótido. Gracias. Y estas dos moléculas, digamos que en el lenguaje metabólico, le llamamos poder reductor, porque albergan fácilmente y de manera muy estable electrones, pero también pueden donar electrones cuando lo requieran ciertas reacciones en determinados sitios de la bacteria. Bien, entonces, ¿cuál es el ciclo que sigue después de que ya el microorganismo? Les digo que este es un intermediario. Esto solo es un intermediario muy importante metabólico. Este es un intermediario. Entonces, si las bacterias no van a gastar este poder reductor en hacer fermentación porque requieren energía, requieren más energía más que esqueletos carbonados, entonces las dos moléculas de ácido pirúvico, cada una de ellas, van a incorporarse a lo que se conoce como un ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, que por cierto, ayer cumplió quién sabe cuántos años, creo que 75 años de haber fallecido Krebs. Pero bueno, el descubridor de este ciclo o serie de reacciones cíclicas que se repiten en la mayoría de los seres vivos, este es un ciclo muy, muy importante, créanmelo, porque es el encargado de recuperar el poder reductor, es decir, darle a la célula la capacidad de donar electrones para síntesis de ATP. Se genera, yo les había dicho en clases anteriores de teoría, el ATP se genera por una fuerza o una diferencia de potencial que se genera a través de la expulsión de protones. Para que los protones puedan ser expulsados, pues acá en el citoplasma debe haber moléculas que reciban electrones. No nada más los protones se van por generación espontánea y se les quitan a las moléculas, ¿no? Debe haber una movilización de electrones y de protones para que exista una diferencia de potencial. Bien, entonces estas moléculas, tanto el NAD como el FAD, que son fácilmente donadoras de sus electrones, se recuperan o se ganan cuando el ácido pirúvico, fíjense bien, cuando el ácido pirúvico se incorpora a este ciclo de los ácidos tricarboxílicos, formando la primer molécula, que es el citrato, que junto con la acetilcoenzima A, vean,
la acetilcoenzima A, forman el isocitrato. Cada molécula de ácido pirúvico que se incorpora nos va a dar una ganancia neta de 6 al final de todo este ciclo, 6 átomos de CO2, de ácido, de dióxido de carbono, y 6 moléculas de NAD, muchas, y 2 moléculas de FAD, reducidas, ambas reducidas. ¿Cuáles son los elementos importantes de este ciclo de Krebs? Entra el citrato, se forma el isocitrato, se dan una serie de reacciones de translocación también de grupos, se forma el alfa-cetoglutarato y aquí es la primera obtención de un NAD. Del alfa-cetoglutarato pasa la succinilcoenzima A y aquí se gana otro CO2, pero aquí pasa de una molécula de 5 átomos de carbono a 4 átomos de carbono. Entonces hay también la producción de una molécula de CO2. De la succinilcoenzima A, vean que son 4 átomos de carbono, se libera o se hidroliza el grupo acetilo, pero aquí requiere, es un enlace de alta energía y aprovecha la bacteria también para ganar una molécula con un enlace de alta energía. Esta energía de liberación de la acetilcoenzima A para formar el succinato se forma una molécula de GTP o bien de ATP. Esta es de las pocas reacciones en las que la hidrólisis de una molécula, la hidrólisis del enlace de una molécula se aprovecha para la síntesis de ATP. Bien. El succinato y el fumarato, aquí vean, aquí les estoy poniendo, son sitios importantes de identificación de microorganismos. Porque hay microorganismos, fíjense ustedes, aquí les estoy diciendo que el ácido pirúvico que proviene de la glucosa se puede incorporar a nivel del citrato. Fíjense bien, pero hay microorganismos que pueden incorporar otra molécula, otro esqueleto carbonado, proveniente, por ejemplo, de una proteína, de la utilización de proteínas cuando ya se acabó la glucosa en el medio, e incorporarlas aquí a este punto. Y entonces se sintetiza fumarato y se gana una molécula de FAD. O bien de ácidos orgánicos, por ejemplo. El blato y el citrato pueden provenir no necesariamente del ácido pirúvico de la glucosa, pueden provenir, como les decía, ¿se acuerdan que empezamos la clase diciéndoles que los ácidos orgánicos también podían servir, y ácidos grasos, podían servir como fuentes de carbono, algunos lípidos también? Estas cadenas de lípidos se cortan en moléculas de 4 o 5 átomos de carbono e incorporarse al ciclo de Krebs. Entonces, estos son sitios importantes que ustedes deben reconocer en donde microorganismos, o bien que ya se terminó el azúcar o que el medio de cultivo no les da glucosa, solo les da como fuente de carbono ácido cítrico, por ejemplo. En ese caso, el microorganismo, en lugar de hacer vías glicolíticas, incorpora el ácido cítrico al ciclo de Krebs a través de su formación de citrato. Y ya el microorganismo puede utilizarlo como fuente de energía. O bien el ácido málico, o bien el ácido fumárico. ¿Me expliqué? Sí, profe.
Entonces, vean, este ciclo de Krebs resulta muy interesante, indispensable, porque además de que puede ser una vía alternativa para la obtención de esqueletos carbonados y conformar el propio ciclo de Krebs, también el microorganismo puede aprovechar estos ácidos orgánicos para seguir haciendo su ahorro de poder reductor. Bien. ¿Cuál es entonces, si pudiéramos hablar en términos de resumen, cuál es el objetivo o la ganancia, mejor dicho, de la realización de este ciclo de Krebs? Pues será entonces la obtención de poder reductor y concomitante a esto, jóvenes, pues el microorganismo va a eliminar, por decirlo de alguna manera, 6 átomos de CO2. El objetivo principal del ciclo de Krebs, vean las reacciones en donde se obtiene el poder reductor, ¿no? Vean. De isocitrato a acetoglutarato, a alfa-acetoglutarato, de alfa-acetoglutarato a succinilcoenzima A, de succinato a fumarato y de fumarato a oxalacetato. Entonces, por cada ácido pirúvico se obtienen 1, 2, 3 NAD, y si son 2 ácidos pirúvicos de una glucosa, entonces la ganancia total por cada molécula de glucosa sería 6 NAD y 2 FAD. ¿Para qué van? Entonces este se llamó ciclo de Krebs o también se conoce como ciclo. Una vez que la bacteria hace ciclo de Krebs, obtuvo los ácidos pirúvicos, los metió a ciclo de Krebs, entonces ya tiene suficiente cantidad de poder reductor. A través de procesos también de proteínas transportadoras de este NAD y FAD, estos se llevan, este poder reductor o moléculas, se llevan a sitios muy cercanos de la membrana. Y este proceso es instantáneo prácticamente. Se producen y se localizan en la cara interna de la membrana. Tanto el poder reductor que se generó en aquellas bacterias que hicieron glicolisis, como en aquellas reacciones en donde el azúcar se fue hacia el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, todo este poder reductor, digamos que va a ceder un par de electrones a una molécula que está oxidada. Esta molécula que ven aquí es una proteína que forma parte de lo que conocemos como cadena transportadora de electrones. Este solo es un ejemplo de una de las cadenas transportadoras. Digamos que existen taxones y géneros microbianos que tienen cadenas transportadoras con diferente número de proteínas y diferente número de moléculas. Por ejemplo, el ejemplo que nos pusieron aquí, por aquí lo debe de decir, nomás que tengo abierto aquí tanto el chat y aquí todo que, bueno, aquí faltaría ponerles, fíjense, esta cadena transportadora de electrones es la de Escherichia coli, que es una de las más estudiadas. ¿Y por qué? Porque me sé prácticamente cuántas moléculas conforman esta cadena transportadora. El complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. En Escherichia coli, salmonella, algunas especies de salmonella, este complejo 1 es una proteína, vean, ¿de qué estilo? Si tiene 2 dominios, un dominio que sale a la cara externa y un dominio que sale a la cara interna. ¿Cómo se llaman esas proteínas? ¿Son porinas? No, no es la membrana externa. La membrana externa es la única que tiene porinas. Pero aquí estamos hablando de membrana citoplásmica, Mariana. No, la verdad no nos acordamos. Son proteínas integrales que tienen
que atraviesan toda la membrana y tienen un dominio en la cara interna y un dominio en la cara externa. Se llaman proteínas integrales de la membrana citoplásmica. Estas proteínas, esta proteína de la cadena transportadora de electrones, entonces al aceptar los electrones, siempre van en dos, ¿no? El par electrónico que le da el NAD o el FAD, pues va a producir NAD oxidado y protón. Estos protones van a poder atravesar la proteína, va a servir como un canal exportador de protones y va a ser el primer punto de traslocación de los protones a la cara externa, inmediata externa de la membrana. Pero esta proteína, fíjense ustedes, su estado normal no es estar reducida. No es estar reducida. Entonces va a ceder el par electrónico, vamos a seguir el camino de los electrones aquí, va a ceder el par electrónico que le donó el NAD al siguiente complejo, que es una ubiquinona. El complejo 2 son dos proteínas con características, tienen por ahí unas quinonas, ¿no? Entonces también este complejo 2 tiene preferencia por aceptar tanto los electrones del complejo 1 como del FAD reducido. Entonces aquí va a haber un poder reducción todavía más importante. Pero también si el ciclo de Krebs me dio 2, estos directamente entran aquí, al complejo 2. Entonces vean como que la velocidad con la que se puede ir dando esta transportación de electrones. Una vez que estos electrones han reducido esta ubiquinona, pasan todos los electrones que le llegó al complejo 2 al complejo 3. Y el complejo 3 tiene la facultad de expulsar el FAD reducido, que va a servir de acarreador, de protones. Entonces, el complejo 3 también va a seguir expulsando los protones a la cara externa. El complejo 3 va a ceder, siguiendo la ruta de los protones, va a ceder su par electrónico que le brindó, que le donó el complejo 2 a este complejo 4 que está conformado por 3 proteínas, citocromo A, B y C. Aquí está el C, es una proteína periférica o que está expuesta a la cara externa de la membrana. Y el complejo 4, que está compuesta por citocromos, así se llaman. Estas son quinonas, flavoquinonas y esta es una ubiquinona. Aquí. FQ y este es citocromo. Citocromo C, esta es la proteína, citocromo C y esta es una unión de citocromo AB. Esta cuando se reduce también pues necesita transportar este par electrónico y sirve además de canal para la expulsión o exportación de protones. Pero aquí ya se acabó esta cadena transportadora de electrones, jóvenes. Ya se acabó. Pero estos electrones, ¿a dónde pasan? Si se trata de una bacteria que utiliza el oxígeno como último aceptor de electrones, el oxígeno ambiental, entonces estos electrones se los va a donar y en presencia también de electrones que hay en el citoplasma, de protones, va a formar agua. Pero no, esta reacción no es en un paso. Es una reacción, créanmelo,
difícil energéticamente hablando de formar, difícil de formar. La formación de agua a través de la unión de media molécula, medio átomo de oxígeno y 2 protones, utiliza obviamente 2 electrones que le dona el citocromo C, pero se forman intermediarios reactivos del oxígeno. Esta reacción se da en varios pasos. ¿Todos me van siguiendo o alguien ya se me quedó por ahí? No, sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Esta serie de reacciones originan las especies reactivas de oxígeno, que pueden ser iones hidroxilo, singletes de oxígeno, perdón, aquí le puse 2 puntos, es uno nada más. El ion superóxido y agua oxigenada. Estas son especies intermediarias antes de la formación de agua. Es decir, se forman moléculas de agua y algunos cuantos especies altamente oxidantes. Entonces, esto pasa cuando hay oxígeno y la bacteria puede tomar el oxígeno para utilizar estos pares electrones y formar agua. Esto sería, fíjense, la oxidación total de la glucosa en términos químicos. Vía glicolítica, glicólisis, ciclo de Krebs, producción de poder reductor, cadena transportadora de electrones, y esto, hasta la producción total de agua, sería la respiración aerobia. La oxidación total de la glucosa hasta agua. Y eso lo hacen los microorganismos aerobios. Cuando en lugar de oxígeno tenemos incubando a las bacterias en un ambiente donde no hay oxígeno, entonces las bacterias utilizan otros aceptores finales de estos electrones. En lugar de oxígeno, cuando se utiliza, por ejemplo, los nitratos, los nitritos, los iones manganeso, los iones férricos, sulfatos o el mismo CO2, entonces estos microorganismos son los que hemos denominado anaerobios, que utilizan otros aceptores finales de electrones, es decir, este par electrónico va a ir a estos aceptores. Y obviamente esto se da en presencia o en ausencia de oxígeno, cuando el oxígeno no está presente y no puede captar este par electrónico en cada uno de las cadenas transportadoras, en cada uno de los pares electrónicos que se transportan a través de esta cadena transportadora de la membrana. Entonces nosotros aquí existe otro punto de identificación, porque es característico a veces de género y a veces hasta de especie. Les voy a poner con verde. Este es un punto. Nosotros podemos preguntarle al microorganismo, ¿puedes utilizar los nitratos como último aceptor de electrones? ¿O puedes utilizar los nitritos? ¿O puedes utilizar los sulfatos? ¿O puedes utilizar el ion férrico? Y al
reducirlo nos puede dar inclusive varios estados del fierro, ¿no? 2 más, fierro, 1 más, hasta fierro elemental. Se puede ir reduciendo. Todos estos puntos son puntos de identificación metabólica. Y estos son para anaerobios, los últimos aceptores finales de electrones, y estos son para aerobios. Pero la cosa no termina ahí. Pues la bacteria, ¿de qué le va a servir o para qué produjo un momento instantáneo de una diferencia de potencial? Vean, en toda la membrana bacteriana, donde está la cadena transportadora de electrones recibiendo los electrones del poder reductor, en este sitio muy puntual de la membrana es donde va a haber una diferencia de potencial. Aquí va a haber mucha concentración, que no es lo habitual, no es un estado estable de la membrana bacteriana. ¿Se acuerdan que dijimos que gracias a las moléculas de superficie, algunas proteínas, etcétera, la carga neta de la membrana era negativa? ¿Se acuerdan? Creo que sí. Sí, creo que sí. Bueno, ese es el estado general, pero cuando se está reproduciendo la bacteria y cuando está sintetizando, cuando requiere energía, va a haber momentos en donde haya esta concentración de protones en el lado exterior de la membrana. Pero les digo que no es su estado normal. Por lo tanto, todos los seres vivos tienden a regresar esta cantidad de protones que se generaron en un momento específico de la cadena transportadora de electrones, los va a tener que regresar, los regresa. Todo este poder o gradiente electroquímico propiamente dicho, va a tener que regresar al interior del citoplasma. Este movimiento de protones o traslocación de protones a su estado basal genera una diferencia de energía que es aprovechada por esta molécula. Vean qué preciosidad. Esta es otra proteína que se llama ATPasa o bien ATP sintetasa. Es correcto de las dos maneras. Esta ATP sintetasa, al captar toda la energía por el movimiento de protones, esta diferencia de energía o la energía, la transforma en trabajo. Todas estas moléculas van a empezar entonces a generar la energía, todas estas ATP sintetasa va a catalizar y a donar la energía de trabajo en energía química, y esa energía química se va a aprovechar por una molécula de ADP y un pirofosfato para la formación o síntesis de ATP. Es decir, esta energía de diferencia de potencial, de una energía de trabajo, una energía de movimiento, se convirtió por la ATPasa en una energía química para la formación del enlace fosfato diéster en este caso. Ese enlace requiere mucha energía química para formarse. Se forma el ATP y esto se conoce, la participación de la ATPasa para la catalización de ADP a ATP a través de un gradiente electroquímico de protones, se conoce como fosforilación oxidativa. Apúntenlo.
Bien, antes de pasar a lo siguiente, nosotros podemos preguntar a las bacterias si tienen cadena transportadora de electrones. A través de la evidencia de alguno de sus componentes de la cadena, o bien a través de los sustratos que ponemos como último aceptor de electrones, o bien a través de los intermediarios de las especies reactivas de oxígeno que se producen, ya sea en esta parte de la respiración aerobia o en esta otra, en la respiración anaerobia. Entonces tenemos 3 puntos para determinar qué tipo de respiración y cadena transportadora hace los microorganismos. Primero, si tiene uno de sus componentes, es decir, si tiene este complejo de citocromo oxidasa, o si tiene la capacidad de utilizar el oxígeno como último aceptor de electrones, ya sea porque se formen los radicales libres de oxígeno, pero que tenga la capacidad a través de unas enzimas que son la catalasa, la peroxidasa y la superóxido dismutasa. Estas enzimas van a neutralizar estos radicales reactivos de oxígeno para evitar que lo que no se haya podido formar de agua no oxide los componentes intracitoplásmicos. ¿Me expliqué? Sí, profesora. Fíjense cuántos puntos importantes de nada más de esta vía para la obtención de ATP o para la obtención de productos de fermentación, cuántos puntos les señalé que vamos a poder preguntarle a los microorganismos a través de pequeñas reacciones bioquímicas si tienen tal o cual enzima o si tienen tal o cual proteína. O si pueden utilizar, por ejemplo, la glucosa y hacer fermentación, o si pueden utilizar la glucosa y llevarla hasta la producción de agua a través de glicólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. A través de simples tubitos de reacciones bioquímicas. Preguntas. ¿Qué es entonces? Ustedes ahorita ya pueden determinar qué es la fosforilación a nivel de sustrato, qué es la fosforilación oxidativa, qué es la fermentación, cuál es la respiración aerobia y cuál es la respiración anaerobia. Y finalmente, ¿cuál es cómo se lleva a cabo la síntesis de ATP? A través de la formación de un gradiente electroquímico, la enzima que cataliza la reacción de ADP a ATP, que es la ATP sintetasa. ¿Se acuerdan que cuando vimos cultivo de anaerobios, por otro lado, yo les decía que los aerobios en presencia de oxígeno van a hacer todo esto, todo esto, los anaerobios, todo esto. Van a tener su cadena transportadora de electrones, pero este par electrónico, si hay oxígeno, van a generar grandes cantidades de especies reactivas de oxígeno y muy poquita cantidad de agua. No son tan hábiles para sintetizar agua, no tienen todas las enzimas. Y muchas de estos pares electrónicos que captó el oxígeno ambiental va a generar las especies reactivas de oxígeno. Pues en el caso de los anaerobios, no poseen
catalasa o catalasa hiperoxidasa o catalasa peroxidasa y superóxido dismutasa. Pongan atención, no escriban ahorita nada. Ahí viene la definición molecular. Jóvenes, pay attention, please. Los anaerobios estrictos no sintetizan ninguna de las tres enzimas. Los anaerobios estrictos. Ninguna. Por eso, si se llega a formar las especies reactivas de oxígeno a partir del par electrónico de su cadena transportadora de electrones y hay oxígeno, los tenemos en nuestra mesa ahí en la placa y no les quitamos el oxígeno, entonces se forman todas las especies reactivas de oxígeno y se va a morir oxidado. Estas especies reactivas de oxígeno oxidan toda la materia orgánica del citoplasma. ¿Se acuerdan que hablamos de anaerobios aerotolerantes? ¿Se acuerdan? Que les dijimos, por cierto tiempo toleran cierta concentración de oxígeno. Esos microorganismos son anaerobios en sus condiciones óptimas, pero poseen poca cantidad, sintetizan poca cantidad de catalasa o peroxidasa, pero no superóxido dismutasa. Entonces, esos aerotolerantes, anaerobios aerotolerantes, pues neutralizarán los peróxidos que se produzcan de estas especies reactivas, pero no todas. Todavía tenemos a los singletes de oxígeno, al ion superóxido y al hidroxilo. Entonces, si no les quitamos ese oxígeno, se va a seguir acumulando esas otras especies reactivas y se van a morir también oxidados. Y los anaerobios facultativos les da exactamente lo mismo porque sí sintetizan estas enzimas, igual que los aerobios. ¿Qué determinará en los anaerobios facultativos que hagan la vía de respiración aerobia o anaerobia? Evidentemente, los sustratos que tengan en el medio, la concentración de oxígeno y la necesidad que tengas de síntesis de ATP. Si no se están reproduciendo, si no están sintetizando estructuras nuevas, entonces los anaerobios facultativos se van a ahorrar todo este gasto energético, lo que tienen en el banco de poder reductor, se lo van a ahorrar y van a hacer fermentación. Porque nada más les pide poca cantidad de NAD y poca cantidad de ATP. ¿Me expliqué? Sí. Sí. Bien. Ahora resulta como más lógico pensar por qué los anaerobios se mueren en presencia de oxígeno, ¿verdad? Porque no tienen estas tres enzimas. ¿Por qué los anaerobios aerotolerantes sí pueden estar más o menos ahí vivos? No se reproducen, pero pueden estar ahí más o menos viables durante cierto tiempo porque tienen catalasa o peroxidasa. Y eso va neutralizando un poco todas las especies reactivas que se van formando. Pero definitivamente van a terminar muriéndose porque no tienen la otra, además,
que es muy importante para la neutralización de las otras especies reactivas de oxígeno, que es la superóxido dismutasa. Inclusive los microaerofílicos tienen solamente la hidrogenasa. Ese es otro asunto, a lo mejor sí se los comento en teoría. Los microaerofílicos también, para no morir con altas concentraciones de oxígeno, tienen otra enzima que se llama hidrogenasa. Esta también actúa contra algunas de las especies reactivas de oxígeno. Y por eso pueden estar vivos a cierta concentración y siguen sintetizando ATP. Entonces, hablamos totalmente de la viabilidad de aerobios, anaerobios, a través de la presencia o no de enzimas neutralizadoras de las especies reactivas de oxígeno y de los aceptores finales de electrones. Bien, aquí les voy a, igual que lo hice con la práctica anterior de flagelo, les voy a poner estos links, práctica de flagelo, perdón, la clase de flagelo. Les voy a poner estos links para que los vean en su casa con calma, porque ahorita supongo, no quiero quedarme aquí sin internet. Entonces, les voy a poner esto en Dropbox, perdón, en Classroom, para que los vean. De todas maneras, esta práctica se las voy a compartir también en Classroom, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Bien. Pues de acuerdo a los comportamientos frente al oxígeno, o a su tolerancia frente al oxígeno, tenemos entonces estas definiciones. Ahora sí, podemos ya bioquímicamente entender que los aerobios, para mí, son aerobios. Yo les comentaba, ¿no? No existen aerobios estrictos, porque no hay otro tipo de aerobios, ¿no? Entonces, ¿son aerobios o aerobios? La gente les gusta ponerle aerobios estrictos nada más por poner muchos adjetivos, pero si a estos aerobios que ya vimos que sintetizan superóxido dismutasa, catalasa y peroxidasa, se morirían si dejan de sintetizar alguna de estas enzimas. ¿Se morirían qué? Oxidados también, igual que los anaerobios. Entonces, pues bueno, para mí, o son aerobios o son anaerobios. Y bueno, en algunos libros, bueno, yo no he leído muchos libros, la verdad es que solamente lo he escuchado en maestros. En libros yo no he leído esto. Por eso además también, de ahí me respaldo. Los aerobios estrictos, ahí voy yo, no me puedo quedar callada. Los aerobios tienen un metabolismo de tipo oxidativo siempre, es decir, que requieren la concentración de oxígeno atmosférico entre el 19 y el 20% para poder obtener los nutrientes para la obtención de esqueletos carbonados o bien para la obtención de energía. Estos aerobios, ya vimos, eso sí, son incapaces de hacer fermentaciones, porque acuérdense que dijimos que las vías fermentativas se dan prácticamente en condiciones anaerobias, es decir, en ausencia total de oxígeno. Entonces ellos prácticamente solamente pueden respirar por la vía, utilizando el oxígeno como último aceptor de electrones. Y hay unos ejemplos de bacterias que son estrictamente aerobias, como son bacillus, pseudomonas, los hongos, por ejemplo, los hongos microscópicos que hemos hablado, son aerobios. Y algunos actinomicetos o actinobacterias del género Streptomyces y Mycobacterium. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes reconozcan estos géneros? Porque cuando van a incubar, ustedes siembran un tubito y cuando van a incubar, si tapan, por ejemplo, su tubo en donde tienen el agar inclinado, lo tapan con un tapón de baquelita y los cierran súper bien, pues
el único oxígeno que van a tener estos organismos van a ser lo que tengan en el tubo, en la columna del tubo. Aquí tiene, por ejemplo, este es agar, este es el medio de cultivo, esta es la superficie, aquí sembraron a Pseudomonas o a Bacillus, y ustedes lo cierran, ¿no? Herméticamente, lo cierran. Pues el único oxígeno que va a tener va a ser este, el que está en la columnita aquí. Pues van a obtener muy poca biomasa. ¿Me expliqué? Sí, pero Entonces, Sí, a profesora. diferencia, estos anaerobios se siembran en tubos con tapón de algodón o bien con tapón de baquelita, pero no lo aprieten, aflójenlo un poquito y van a ver que van a crecer abundantemente Mycobacterium, Streptomyces, sus hongos. Casi siempre ustedes van a ver, esa es la razón por la que van a ver los cultivos de hongos en tapón de algodón. Ah, que la canción. ¿Quién sabe dónde quedó mi algodón? En otra diapositiva. Los hongos casi siempre los van a crecer en tubos con tapón de algodón. ¿De acuerdo? Todo tiene un fin. Por eso ustedes son profesionales de QVP y de la bacteriología. Porque si hubiéramos quedado a nivel técnico, pues a nosotros nos hubiera dado la receta a alguien que debemos sembrar los anaerobios en tapón de baquelita y los aerobios en tapón de algodón y lo hubiéramos hecho excelentemente bien, pero no hubiéramos sabido bioquímicamente por qué debe ser así. Ustedes ya lo saben. Esa es la diferencia y eso es nuestro deber en la formación de ustedes, formarlos como profesionistas. Los microaerofílicos tienen un metabolismo, les decía, Maestra. oxidativo. Sí, adelante, Vale. No, es que alguien tiene la mano levantada. Ah, gracias, Vale. Ay, tú siempre me avisas. Gracias, Vale. Sí, Arat. Sí, una pregunta. Digo, a lo mejor es medio tonta, no lo sé, pero es que, bueno, ¿por qué los aerobios se mueren cuando no hay oxígeno? Porque digo, al final de la cadena transportadora de electrones, pues liberan sus electrones. Y si hubiera algún sustrato que los pudiera aceptar, ¿por qué, aunque no sea el oxígeno, entonces, por qué se mueren si no hay? Fíjate, Arat, qué buena pregunta. Y no es para nada tonta, pero aunque así lo fuera, me encantan también todas las preguntas. Todas las preguntas me encantan. Los aerobios solamente tienen mira, ahí mi colorcito, vamos a ponerle color fuchsia. Los aerobios solo utilizan al oxígeno, no tienen otra manera de sintetizar ATP, de generar el gradiente de protones para síntesis de ATP. Por lo tanto, pueden hacer esto los aerobios, pueden hacer esto, pueden generar su poder reductor en ausencia de oxígeno, pero hasta aquí se van a quedar los aerobios, si no hay oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no se van a morir oxidados, pero aquí se va a llenar de una acumulación de electrones y de nada sirvió que se generara este gradiente o diferencia de potencial. Porque como no está no está el oxígeno, y aunque haya nitratos o aunque haya esto, ellos no tienen, por ejemplo, bueno, voy a ser un poquito específica para que me entiendas. Los anaerobios que tienen la posibilidad de utilizar los nitratos como último aceptor de electrones, en lugar de este complejo 4, que es citocromo, tienen una nitrato reductasa. Forma parte de la cadena transportadora de electrones, porque la nitrato reductasa va a ceder electrones. Ahí déjame borrar todo esto. ¿Ves? Te digo que es muy buena pregunta. La nitrato reductasa, esta es la cadena de un anaerobio facultativo, pero un anaerobio estricto, en lugar de va a ser una nitrato reductasa, no va a ser una citocromo oxidasa,
va a ser una nitrato reductasa. Y en lugar de oxígeno, va a utilizar, bueno, aquí lo pongo, nitratos, nitratos, le va a ceder el par electrónico, este par electrónico se lo va a ceder y va a formar nitritos. Y esta nitrato reductasa va a seguir sacando los protones. Por ejemplo, hay otro sulfato, otros anaerobios. Los anaerobios, algunos utilizan el succinato para aceptar el par de electrones y forman fumarato. Mira, esta reacción. Entonces, ya no se va a formar agua, no se van a formar especies reactivas porque estos son sus aceptores finales de electrones. Y por eso van a vivir. Pero en el caso de los aerobios están muy restringidos, estamos muy restringidos. O hay oxígeno, o no, o aunque estén otros, no tenemos estas enzimas que catalicen la reducción de estos aceptores de electrones. ¿Me expliqué, Arat? Porque solamente poseemos una citocromo oxidasa. De acuerdo, profesora, sí. Gracias. Por eso. Qué buena pregunta. Evidentemente ahorita ya se acaban de dar cuenta ustedes que para la identificación de los anaerobios facultativos o anaerobios estrictos, tendremos que poner el aceptor final de electrones, quitar el oxígeno, obviamente, mediante, ya vimos, reacciones químicas o mediante sustitución de gases, mediante el método que quieran, tenemos que quitar el oxígeno y poner en el medio los aceptores finales de electrones. ¿Pero qué vamos a decir para decir, sí, efectivamente tengo un anaerobio? Pues tendremos que medir los productos finales que se forman de la reducción de estos compuestos aceptores finales de electrones. En el caso de los nitratos, vamos a medir la aparición de los nitritos. En el caso de los nitritos, la aparición de óxido nitroso, pero como es muy inestable, las bacterias poseen más enzimas, siguen reduciéndolo hasta nitrógeno molecular. Es fabuloso esto. Y así sucesivamente, ya les había dicho de los sulfatos, sulfato fumarasa o succinato deshidrogenasa. Entonces vamos a medir la presencia de fumarato, en fin. ¿Me expliqué? Sí. Sí, profe. Sí, maestra. Bien. Los microaerofílicos, entonces, continuando con esto, tienen un metabolismo de tipo oxidativo, pero solamente requieren entre el 5 al 10% del oxígeno presente. Y yo les comentaba, aquí de una vez les digo, la diferencia, el término microaerofílico es el término general de los microorganismos que requieren una concentración baja de oxígeno para poder crecer. Pero dentro de estos tenemos a los capneicos, que son los que requieren bajar la concentración de oxígeno, pero que se sustituya el resto del ambiente con CO2 específicamente, entre un 5 y un 10%, como los géneros Neisseria, Haemophilus, Bramanella. ¿Me expliqué? Sí, profe. Profesora. Sí, maestra. Entonces, dentro de los microaerofílicos tenemos a los capneicos. Después, ahora sí, todos estos son anaerobios. Los anaerobios facultativos pueden hacer un metabolismo oxidativo, es decir, oxidar la glucosa hasta agua
y obtener ATP mediante el gradiente de protones en presencia de oxígeno, utilizando como oxígeno, utilizando como aceptor final el oxígeno. Pero también pueden hacerlo utilizando la fosforilación a nivel de sustrato y fermentación en condiciones de ausencia de oxígeno. Es decir, si necesitan mucho ATP, pues van a hacer metabolismo oxidativo. Si necesitan esqueletos carbonados nada más, cierta cantidad de ATP y muy poquito poder reductor, pues entonces no van a gastar ellos más energía ni más moléculas. Van a hacer fermentación y van a producir esqueletos carbonados que les van a servir para su multiplicación. Entonces, si ustedes quieren obtener más biomasa, pues hacen fermentación con un anaerobio facultativo. Si quieren obtener viabilidad, entonces en toda su población, entonces los ponen en condiciones aerobias para poder obtener biomasa y todos los elementos viables. Los aerotolerantes, ya los dije, son anaerobios aerotolerantes, son estrictamente fermentativos, pero cierta cantidad de especies reactivas de oxígeno que se generan por pocas concentraciones de oxígeno los puede mantener viables durante cierto tiempo. Este es el caso de Lactobacillus y Propionibacterium. Y tenemos a los anaerobios estrictos. Aquí sí, como tenemos anaerobios aerotolerantes y anaerobios facultativos, aquí sí se vale que digan anaerobios estrictos, porque nos referiremos a aquellos que definitivamente cualquier concentración de oxígeno los mata, porque se generaría en presencia de oxígeno estas especies reactivas, que son el peróxido, superóxido, el singlete de oxígeno, el hidroxilo y también el hipoclorito, ¿no? También. Entonces, estas especies altamente oxidantes oxidarían todas sus moléculas y los matan. Para crecer se requieren entonces componentes nutricionales que posean una capacidad de donar su par electrónico y esto da a medio de cultivo potenciales de oxidorreducción negativos. Y se habla de potenciales de menos 300 milivolts para que puedan crecer estos anaerobios estrictos. Este es el caso de Clostridium, Bacteroides, Bifidobacterium, Propionibacterium, Actinomyces y por ahí un montón que tenemos en microbiota normal, intestinal y vaginal, ¿eh? Yo creo que, bueno, sí, todavía podemos ver al menos los objetivos de la práctica. ¿Preguntas? No, profe. No. No, maestra. Fíjense bien, ¿se acuerdan que hablamos en teoría también de que había varios métodos de siembra de cultivos sólidos? De siembra. Hablamos de siembra en la superficie, en cajas Petri. Hablamos de picadura. Hablamos por impronta, por hisopo. Ya tiene tiempecito, pero sí hablamos de estas formas de sembrar en un medio sólido. Pues bien, aquí está la explicación ahora sí bioquímica de por qué crecen las bacterias y qué tipo de bacterias crecen. En una caja Petri, evidentemente, al sembrarla en la superficie, la cantidad de aerobios que van a crecer, pues las vamos a encontrar en la superficie del medio. Sin embargo, si picamos, por ejemplo, en el centro de la caja Petri, pudiéramos encontrar una diferencia. Es muy poca, pero sí podemos encontrar diferencias entre las que crecen en la superficie o quienes crecen inmersas en el agar. Y se dice o se tienen estudios, por ahí la maestra Margarita, aquí olvidó poner la bibliografía, pero créanme que lo estudió bastante bien. En la superficie se dice que a una concentración de oxígeno
de 210,000 miligramos por litro, que es la concentración más o menos sin contaminación en las ciudades a nivel del suelo de la Tierra o del planeta Tierra, tenemos una concentración del 21%. Cuando crecemos las bacterias inmersas, puede bajar inclusive esta concentración a concentraciones de 5.5 miligramos por litro de agar. Hace rato dije mililitro, no, es por litro, es por litro, esta concentración porcentual. De tal manera que en casos extremos pudiéramos, por ejemplo, poner en el vaciado en placa, ¿se acuerdan? Cuando les comenté, podemos sembrar por superficie haciendo dispersión con varilla codada, o podemos poner el inóculo, que en este caso serían 2 mililitros de la dilución que ustedes tengan o de la suspensión que ustedes tengan de bacterias, podemos poner 2 mililitros y vaciar el medio de cultivo, aquí medio, quise poner medio, fundido, el agar fundido, y hacer que estos 2 mililitros de la suspensión bacteriana queden inmersas en todo el agar, una vez que este solidifica. Este sería una manera un poco menos costosa que ustedes tienen para obtener a los anaerobios facultativos, a los anaerobios aerotolerantes o a los anaerobios estrictos. Porque el agar propiamente ya en estado sólido va a impedir que se disuelva el oxígeno ambiental y disminuir el oxígeno disuelto hasta una concentración de 5.5 miligramos por litro. Esto ya está comprobado. Cuando se hace esto en tubo, ya en agar inclinado, así le llamamos, en agar inclinado, con tapón de algodón y tapón de baquelita, se hace toda la diferencia. Y se acuerdan que un método de conservación a corto plazo, sería la resiembra en medios sólidos, pero aquí ustedes tienen que considerar si lo que van a conservar es un hongo, pues entonces hacen la resiembra, pero eligen el medio sólido con tubo, que además este es el método en donde se gasta menos agar, ¿no? Se vacía aquí el medio y se inclinan los tubos durante la solidificación, se inclinan así, más o menos, para que quede, yo no me estoy viendo si me ven o no, así. Inclinan así el tubo, ponen una pipeta de 10 mililitros, fíjense, hasta les estoy dando los tips ya cuando estén haciendo su tesis. Ponen una pipeta de vidrio de 10 mililitros, porque las de 1 y 5 no sirven, las de 10 sí. Ponen así y cuando vacían o tienen su medio fundido, inclinan el tubo y ya se van a su casa, descansan, duermen y al día siguiente ya tienen solidificado su agar en ese medio, en ese tubo inclinado. Y solidifica así, de esta manera, solidifica. Entonces tienen esta superficie para poder sembrar. Si su tubo tiene tapón de algodón, aquí van a poder conservar hasta hongos, todos los aerobios y los anaerobios facultativos, si solo siembran en la superficie. Y aquí tienen una concentración nuevamente de 210,000 miligramos por litro de oxígeno, ¿no? Entonces ahí van a poder crecer sin lugar a dudas los aerobios. Pero si siembran por picadura, que sí se puede sembrar por picadura, puede ser que la picadura llegue a la mitad o puede ser que la picadura llegue hasta el fondo. Y conforme van haciendo su picadura para inocular el microorganismo, van a obtener menor cantidad de oxígeno disuelto. Y esto ustedes pues lo podrán utilizar para ver si conservan microaerofílicos o anaerobios estrictos. Y este es un método bonito por ahí para los microaerofílicos, para Haemophilus, para Gardnerella, para quién sabe qué, se me fue el nombre de uno también microaerofílico, que lo siembran por picadura,
lo dejan crecer y luego este tubito lo pueden llevar a refrigeración. Y así conservan este tubito durante algunos meses. Entonces, también esto sirve para considerarlo como método de resiembra a corto plazo y conservar a los microorganismos, ¿no? En el caso de los agares inclinados, pero con tapón de rosca, aquí yo no me atrevería a sembrar un aerobio, porque entonces sí, la cantidad de oxígeno aquí presente va a llegar un momento que se va a agotar. Se va a agotar porque solamente va a tener disponibilidad de este oxígeno los microorganismos que estén en la superficie. Pero si sembraron por picadura, entonces con esto va a ayudar a que los anaerobios sobrevivan en esa picadura por más tiempo. El oxígeno va a tener menor concentración y el tapón de rosca apretados nos va a ayudar a que el oxígeno que está aquí en determinado sea el único que pueda ser capaz de oxidar los componentes nutritivos del medio. Y este es un conocimiento bioquímico que se utiliza, por ejemplo, en los medios de transporte. El medio de transporte STAB, por ejemplo, es un medio que tiene agar, pero lo tiene entre el 0.7 y 0.8%. No es un medio sólido totalmente. Entonces nos facilita que los aerobios permanezcan. Esto es un medio de transporte, el medio STAB. Es un medio de transporte para que lo recuerden. Ya hablamos de él. Se inocula por picadura y no es un medio inclinado porque les digo, no es sólido, pero nos ayuda a que los aerobios se mantengan ahí estables. No van a crecer mucho porque tienen solamente esta concentración de oxígeno para poder crecer. Entonces, van a estar viables porque tienen todos los nutrientes que están además en esta porción del agar semisólido, están en estado oxidado, es decir, tienen un potencial redox con valores positivos en millivolts. Y en la parte del fondo no va a estar en contacto con este oxígeno y va a tener este medio STAB valores del potencial redox negativos, no tan negativos, pero sí van a poder alcanzar en más o menos menos 100 millivolts en el fondo del tubo. Pero los componentes no van a estar tan oxidados como los componentes del medio en esta parte del tubo. De tal manera que este es un medio muy recomendable cuando quieren transportar del sitio de colecta, por ejemplo, si van al desierto, si van a una fumarola, si van a un geyser, si van a un volcán, ¿no? Y quieren llegar al laboratorio para aislar aerobios, anaerobios facultativos y anaerobios estrictos, pueden usar el medio STAB, sembrarlo por picadura y van a tener a sus microorganismos viables. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestra. No, profe. No, maestra. Bien. Nos faltaría nada más evidenciar estas concentraciones de oxígeno en un medio líquido con agitación, cuando se desplaza o se produce CO2, y ya empezaríamos con la práctica. No, sí, todavía me falta el tioglicolato. Bueno, posiblemente, jóvenes, que revisar estos medios de tioglicolato y el medio, estos medios para anaerobios ya los revisamos en clase, échenle una leidita y nos tomaremos, yo creo que 1 hora, maestros, para terminar la práctica y empezar con la de crecimiento. Creo que le toca al maestro Freddy. Te voy a robar 1 horita, maestro Freddy. Voy a tratar de terminarlo en clase, pero si no lo termino, el jueves te robaré un poquitito de minutos para crecimiento, ¿no? Claro que sí, maestra, sin problema. Gracias. Bien, jóvenes. Pues entonces,